Hola, bueno, como todas las semanas, un nuevo reporte semanal intentando entender algunos eventos de esta sociedad moderna en la que nos toca vivir. Me da mucho gusto leer en las redes sociales que el Papa Francisco tuvo un comentario similar al mío, y no pretendo ser arrogante, por supuesto, pero coincide con mi pensamiento y al de muchos, refiriéndose esta semana en el Vaticano al fanatismo religioso, diciendo que los ataques terroristas son desviaciones de la religión y que el nombre de un Dios es un pretexto simplemente ideológico para matar en forma masiva. Llamó, al igual que intenté hacerlo yo, a los líderes musulmanes a condenar las interpretaciones extremistas de la fe. El líder de 1.200.000 católicos fue más allá aún y llamó a los líderes también intelectuales, políticos, no solo a los religiosos de origen musulmán, a insistir verbalmente que el Islam condena tal violencia. Textualmente, el Papa dijo: el fundamentalismo religioso, aún antes de eliminar los derechos humanos, perpetrando crímenes horrorosos, elimina a Dios mismo, convirtiéndolo en un mero pretexto ideológico. Continuó el pontífice denunciando el abominable secuestro de niñas en manos del grupo salvaje Boko Haram en Nigeria y la brutal matanza de más de 100 niños perpetrada por los talibanes en Pakistán. Mientras tanto, las tensiones religiosas en Francia se agudizan, si bien esta es una historia de larga data. Muchos franceses son oficialmente católicos, pero la mayoría de la población no es religiosa, es absolutamente secular. Los musulmanes son cada vez mayoría, son cada vez más en Francia, pero no gozan de la confianza, perdón, y muchas veces se enfrentan a la violencia verbal en este país por naturaleza secular. Francia tiene la mayor cantidad de musulmanes de Europa del Oeste, con una representación de casi el 6% de la población total. Según estudios realizados, el 74% de los franceses dicen que el Islam es incompatible con los valores de la sociedad francesa. Como consecuencia, los actos reales de islamofobia aumentaron progresivamente desde el año 2005 hasta la fecha. Esta semana, la revista Charlie Hebdo publicará 5 millones de ejemplares en lugar de los 60.000 habituales, con una ayuda financiera de Google, el diario Le Monde y otras instituciones y otras organizaciones no gubernamentales que pretenden ayudar a la impresión de una tirada absolutamente fuera de los estándares de esta revista. La tapa de la nueva edición muestra nuevamente al profeta Muhammad sosteniendo un cartel que dice: Je suis Charlie, tout est pardonné. Yo soy Charlie, todo está perdonado. Si los terroristas querían denunciar algo, lamento decirles que lograron el efecto absolutamente contrario. Quiero creer que la libertad ha triunfado a la barbarie, aunque la barbarie siga instalada en el siglo XXI en muchos países de Medio Oriente. Quizá tenga razón Jimmy Carter al decir que esta atrocidad que vemos sea buena para el Islam y puedan de alguna manera salir del fanatismo y la violencia, que las niñas dejen de ser castradas, que las mujeres ya no se tengan que cubrir de manera absolutamente incómoda. Bueno, claro, para el mundo occidental, lo entiendo, pero que tampoco tengan que rezar en las mezquitas detrás, tapadas, detrás de sus hombres y no junto a ellos. La lapidación, en fin, tantas atrocidades y que puedan evolucionar hacia la luz que solo da la paz y no el lavado de cerebro al que fueron sometidos durante siglos. Mientras tanto, Muhammad dice: tout est pardonné, claro, en una caricatura. Difícil de hacerlo tan rápido para los que no somos profetas. Ya vendrá, seguramente el perdón ya vendrá y la paz en los espíritus ya vendrá. Recuerdo cuando estudiábamos que las guerras de la historia se peleaban en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo, con causas justas o no, por supuesto, porque las guerras, son el sinsentido de la raza humana. Pero bueno, cada soldado defendía lo que creía. La cobardía no entraba en sus mentes.
Eso es lo que le propongo a los talibanes y a ISIS, que peleen contra el enemigo occidental allí donde se los ataca, en su territorio, y no molesten a la gente que queremos vivir en paz y disfrutar de esto que en realidad es un muy cortito paso por esta vida. La gran noticia, por otra parte, en América Latina, desde hace algunas semanas, es la apertura, digamos, en palabras, pero bueno, así se dice, perdón, tanto diplomática como comercial, entre Cuba y Estados Unidos. Pero las medidas concretas tardan en visualizarse. Es como un juego de la silla, ¿no? A ver quién deja primero su lugar para que el otro lo ocupe. En Rusia, este país vive la peor crisis de su historia, una crisis profunda, a la que el presidente Vladimir Putin minimiza de una manera absolutamente ridícula. Expresó ante 1.200 periodistas antes de terminar el año 2014 que la economía se va a reorganizar, el precio del petróleo aumentará y Rusia se beneficiará de la recuperación económica mundial. Me pregunto si esto será una especulación positiva, ceguera, negación. Bueno, no queda claro cuál es la estrategia de un presidente impasible ante la debacle del país. Las sanciones internacionales a Rusia luego de su invasión a Crimea son desestimadas por el presidente y mientras tanto la realidad es que el euro y el petróleo siguen en caída libre. En África, el grupo Boko Haram, al que antes me refería, redobló los actos de violencia matando a cientos y hasta miles de personas en el norte de Nigeria. Este ataque a un pueblo pequeño, pesquero, y a otras 15 ciudades también pequeñas, es una de las peores matanzas jamás cometidas por estos bárbaros y cuya intención aparentemente es someter a través del miedo a la población. Nigeria pide la colaboración internacional para frenar estas bestias, pero resulta que cuando Occidente interviene, lo acusan de violentar derechos y de invasión, y se corre el riesgo de que 2 o tantos terroristas invadan un metro, una revista, una maratón en Boston, bueno, en fin, se corre el riesgo de que estén en desacuerdo y en Occidente se produzcan estas cosas que vemos. En fin, el dolor de los hermanos africanos no me es ajeno, pero este grupo es africano, de allí nació, allí creció, allí se alimentó. Entonces, creo que la respuesta no la tengo. Espero que Occidente intervenga y que ellos sean de alguna manera en algún momento eliminados. Mientras tanto, ni el presidente saliente, Goodluck Jonathan, ni el rival en las próximas elecciones, Mohamed Buhari, se han formulado o se han expresado en contra de esta masacre. Por lo menos esto resulta extraño. Una buena noticia, sí, es que el Estado de Palestina se unirá a partir del 1 de abril a la Corte Penal Internacional. Así lo anunció el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Esta adhesión, fuertemente contestada, por supuesto, por Estados Unidos e Israel, permitirá a los palestinos condenar crímenes de guerra cometidos en su territorio, claro, en general por Israel, ¿no? Algunas son buenas noticias, por lo menos las que intentan balancear las diferencias en el mundo. Y llamó mi atención una foto del diario Le Monde de hace algunas semanas, en la que se muestra a un hombre usando una corbata con la imagen del Che Guevara. Personaje discutido, emblemático, para algunos soñador, para otros protagonista de la historia, bueno, por lo menos en los lugares del mundo donde la historia pretende escribirse de rojo, como en España en este momento. Un grupo llamado Podemos discute su participación en las elecciones municipales de este año. Podemos es una formación política de izquierda radical que no existía hace un año, se formó en enero del 2014 y hoy hace ruido, por lo menos en la escena nacional. El grupo Voz de los llamados indignados, aquellas personas que perdieron su trabajo y o su casa, se creó, como decía, en enero y ya ocupó 5 asientos en el Congreso, con 1.200.000 votos. En España es como si temblara la tierra, ya que esta formación podría unirse a la ya existente y al clásico rivalismo y al juego político hasta ahora protagonizado solo por el Partido Socialista, el Partido Popular
y el Partido Conservador. Dicen en su mensaje que España está harta de crisis y corrupción monárquica y que justamente sin crisis este partido no existiría. Claro, este partido de extrema izquierda. Es un peligro cuando el hambre habla y allí la conciencia y la frialdad de espíritu pueden dar lugar a malentendidos. En fin, España arreglará su propia crisis en la cual se encuentra sumida desde hace ya varios años, por lo menos desde el 2008. Y ya que estamos en este continente, me referiré a México, volviendo a América Latina, claro. País que también se hace eco el periódico Le Monde, o sea, las noticias de América Latina en Europa son muy importantes, aunque no lo creamos. En su título dice: los hechos de Iguala fueron la gota que derramó el vaso. Cárdenas, de 80 años, jefe histórico de la izquierda mexicana, renunció a su puesto en el Partido Revolucionario Democrático, creado por él mismo hace 25 años, y denunció la indignación y la inclinación que le produce, ¿no? La inclinación mafiosa, así lo entrecomillo, por supuesto, ¿no? Indignación mafiosa del partido. Su padre fue el respetado Lázaro Cárdenas, presidente entre 1934 y 1940, quien fue responsable de la nacionalización del petróleo y recibió a Trotsky y a los refugiados españoles en esa época. La represión sanguínea, que causó 50 muertos, entre ellos 43 estudiantes, puso en evidencia lo que todos ya sabíamos, lo que el mundo y hasta los mexicanos ya sabían. Se trata entonces de las tumbas comunitarias y de la corrupción política y policial. El partido está dividido y en esta división lo que prioriza son los juegos clandestinos de poder. En junio de este año, el partido se pronostica no irá bien en las elecciones, por supuesto, presidenciales. Mientras tanto, la gente tiene miedo a los carteles de la droga, a la putrefacción de un sistema político sumido en la corrupción. Cuando un sistema se corrompe, es muy difícil que si no se llega al fondo se pueda solucionar. Y si de llamar la atención se trata, las estadísticas nunca dejan de sorprenderme. Una de ellas dice que hay 36 millones de esclavos. Sí, escucharon bien, esclavos en el mundo. En este siglo, en el XXI, la esclavitud moderna reconoce 4 criterios principales y son: las personas son obligadas a trabajar, pertenecen como propiedad a su empleador, ese es el segundo. El tercero es que los obreros son considerados como mercancía de cambio y el cuarto es que su libertad de acción está restringida. Las categorías de la esclavitud son la servidumbre ante las deudas adquiridas, por ejemplo, el trabajo forzado, el trabajo y la explotación de los niños, sobre todo en el ámbito sexual, el matrimonio forzado, la trata, o sea, el intercambio de seres humanos. En Canadá, país en el que vivo, no lo puedo creer, pero hay 4.600 trabajadores explotados por sus empleadores, quienes confiscan sus papeles de trabajo y les impiden salir del país. Haití cuenta con 240.000 esclavos, sobre todo en el servicio doméstico, lo que representa el 2,3% de la población total. India cuenta con la absurda cifra de 14 millones de personas en estado de esclavitud. Kazajistán, país de Asia Central, obliga al 10% de su población a recoger algodón, su producción fundamental. En fin, estos son solamente algunos ejemplos macabros que pertenecen al absurdo mundo que tanto luchó por los derechos laborales, en el que murieron tantas personas por los derechos laborales de las personas. Ni hablar, por supuesto, de China, Estados Unidos, tantos países que someten a su gente a la explotación laboral. Bueno, la esclavitud en el siglo XXI. Con esto me despido, los dejo pensando y yo también me quedaré pensando. Y bueno, si esto puede suscitar la discusión, bueno, mi tarea está cumplida. Muchas gracias por esta semana. Para el mundo, para el que quiera escuchar desde Montreal, Silvina Vázquez.